Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos al canal y a otra entrevista de un tema muy particular, de un libro de editorial CLIE, escrito por el doctor Luis Rivera Pagán. Es el libro llamado Historia de la Conquista de América, cuyo frase, eslogan abajo, es Evangelización y Violencia. Es este libro que tengo aquí y justamente estamos con el autor, con el doctor Luis Rivera Pagán con nosotros, así que bienvenido, doctor, el aire es suyo. Muchas gracias. Es un gran placer tener este diálogo. Bueno, me alegro. Doctor, díganos un poco acerca de usted, de dónde es, para la gente que no lo conoce y que, bueno, aparte del bagaje que tiene de casi 20 libros escritos y ahora tenemos este. Cuéntenos un poco de usted para arrancar la entrevista. Bueno, yo soy puertorriqueño, hijo de una familia de la Iglesia Bautista y en la década de los 60 y principios de los 70 del siglo pasado, me dediqué a estudiar teología. Primero fui al Seminario Evangélico de Puerto Rico, luego fui al Seminario Teológico de la Universidad de Yale. Ahí hice mi doctorado y mi doctorado en su momento fue sobre los primeros siglos del cristianismo. De hecho, mi tesis doctoral fue sobre Ireneo y el desarrollo de la teología cristiana en el segundo siglo después de Cristo. Luego fui a como unos estudios postdoctorales en Tübingen, en Alemania, reuniéndome con gente como Schigel Mollmann y otros profesores de Tübingen. Y entonces de allá para acá he estado escribiendo muchos artículos y libros. Y entonces he estado enseñando en distintos seminarios. Soy profesor emérito del Seminario Teológico de Princeton, New Jersey, y soy profesor emérito también del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y he dado conferencias en múltiples seminarios, tanto en América Latina como en Estados Unidos, como en Europa, incluso también en sitios como Palestina, Malasia, Tailandia, Bulgaria, etcétera, ¿no? Bulgaria, sí, etcétera, ¿no? Y entonces me he dedicado a escribir decenas de ensayos y una veintena de libros. Y eso soy yo. Soy un octogenario que sigue leyendo mucho, escribiendo y participando en múltiples eventos teológicos. Para mencionar uno de esos eventos teológicos fue el hecho de que en 2006 el Consejo Mundial de la Paz, Concilio Mundial de Iglesia, Concilio Mundial de Iglesia en Ginebra, me invitó para que estuviera en la Asamblea Mundial, que tuvo efecto en Porto Alegre, Brasil, y que editara el libro para el Consejo Mundial de Iglesia sobre esa asamblea. Y edité ese libro, se publicó en el 2007. También se tradujo al inglés con un prólogo mío, al alemán, perdón, se tradujo al alemán con un prólogo mío. El libro, tanto en inglés como en alemán, tiene mi prólogo. Y he estado haciendo eso, escribiendo, dando conferencias aquí, dando conferencias allá. He ido, por ejemplo, 3 veces a Belén de Palestina a dar conferencias, 2 veces invitado por un centro de estudio luterano y otra vez invitado por una iglesia católica allá en Belén. Así que eso es lo que he estado haciendo, leyendo, escribiendo y transitando por todo el mundo, India, el Líbano, Brasil, Colombia, México, etcétera, 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 dando conferencias en distintos lugares. Ese soy yo. Muy bien, y como también comunicador y formador a través de lo que son los datos de la historia y todo lo que tiene que ver con la reflexión sobre todo, ¿no? Reflexionar para seguir haciendo la historia de la humanidad, seguir escribiendo la historia de la humanidad desde el mejor criterio posible. Tenemos este libro que es La historia de la conquista de América y que si bien uno puede poner historia de la conquista de América y salen videos, salen gente hablando, todo,
hay un libro hecho desde una perspectiva especial, que es el abordar el evento histórico o aquello que cambió un poco, un antes y después la historia de América Latina, y que fue la conquista de América Latina por los españoles y demás. ¿Cómo surge la idea de hacer este libro y avanzar en las temáticas que va a tratar en sus 3 partes? Bueno, a fines de los 80 del siglo pasado, sí, entre 1985 y 1990, yo estuve elaborando intensamente para escribir 2 libros. El primer libro fue A la sombra del Magedón, reflexiones críticas sobre el desafío nuclear, que se publicó en 1988, y ese libro tenía que ver con algo que en esos momentos a todo el mundo internacional le preocupaba, que era la posible guerra mundial, una tercera guerra mundial con armas nucleares. Así que ese primer libro, en esa década, tiene que ver con eso, con algo de preocupación universal y mundial sobre el desarrollo de las armas nucleares, su uso a fines de la Segunda Guerra Mundial contra dos comunidades de Japón y la posible guerra. Ese libro es un buen libro, excepto que al final de esa década la Unión Soviética se disolvió y fundamentalmente desapareció esa preocupación que en su momento imperaba de una guerra nuclear, y todavía al menos no hemos vuelto a esa preocupación, pero ese libro está así. Pero al mismo tiempo, como se acercaban los 500 años del llamado descubrimiento de América, es decir, de los viajes de Cristóbal Colón, iniciando Cristóbal Colón y luego otros viajeros españoles, se encontrarían primero con las islas antillanas, las islas del Caribe, y luego con el resto de lo que hoy en día se llama América. Y pues entonces me dediqué a escribir eso. Y durante en el año 1990 salió la primera edición de este libro, Evangelización y Violencia, la conquista de América. Evangelización y Violencia, la conquista de América. Ese libro es el origen del libro que vamos a conversar hoy sobre historia de la conquista. Y entonces ese libro incluso se tradujo al inglés y circuló mucho por distintos lugares. De hecho, fue ese libro el que me llevó a mí a ser profesor catedrático del Seminario Teológico de Princeton, donde estuve enseñando varios años al final del siglo y principio del siglo pasado y principio de este siglo. Este libro, entonces, se volvió a reeditar y publicar en CLIE. No es una mera reproducción de la primera edición, porque es un libro repensado y reeditado con cambios aquí y allá. ¿De qué trata ese libro? Pues ese libro trata de las discusiones y los diálogos teológicos y la presencia de el pensamiento religioso relativos a el llamado descubrimiento y conquista de América. Y por eso lo fundamental de ese libro no es tanto las cuestiones políticas o económicas, sino todas las discusiones teológicas, sea entre profesores teológicos o sea entre las distintas comunidades religiosas. En ese tiempo, claro, las distintas comunidades religiosas católicas se dieron los diálogos, las discusiones, los debates sobre qué significa encontrar esos pueblos y cuál iba a ser la responsabilidad de España relativa a esos pueblos, a esas tierras de Ayala, que hoy en día se conocen como América Latina y el Caribe. Eso es el propósito de este libro, es decir, es discutir
el descubrimiento y la conquista de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños a fines del siglo XV, a principios del siglo XVI, ver cuáles eran las discusiones teológicas y religiosas sobre ese proceso. Ese es el objetivo de ese libro. Sí, un libro muy entretenido, sobre todo para aquellos que le interesan las cuestiones el entrecruzamiento de lo que es la historia propiamente dicha con la construcción de todo un pensamiento y una postura o un paradigma teológico de aquel entonces relacionado con algo muy nuevo que era la conquista o el descubrimiento de nuevos pueblos. Y sobre todo desde la mirada del que se autoadjudicaba el poder, vamos a decirlo así, y los demás que eran los descubiertos de alguna manera, ¿no? Ahora hay una primera parte en el libro que está titulada El descubrimiento, conquista y evangelización. Y es muy interesante porque, como usted lo dijo, no se para o no se fundamenta en la cuestión económica o en la cuestión política, sino mucho en la cuestión teológica y el entrecruzamiento de estos conceptos para, de alguna manera, justificar o fundamentar lo que iba a ser el funcionamiento. ¿De qué trata esta primera parte, doctor Luis Rivera Pagán? De eso, de las discusiones que hubo en España sobre cuál es el objetivo de nosotros poseer estas tierras y estos pueblos. Porque claro, una cosa es descubrir y otra cosa es poseer. Y el problema, naturalmente, es que del descubrimiento a la posesión, o sea, de encontrar, a decir, ajá, estas tierras y las comunidades que viven en esas tierras son nuestras. Eso genera unas disputas. ¿Y por qué? Entonces, ahí lo interesante es que la conquista, es decir, de ahora en adelante, estas tierras, estos pueblos pertenecen a España. El argumento que se da para eso, se da un argumento teológico, un argumento religioso. Y ese argumento teológico en esos momentos es dual. Sí, el primer elemento es, ajá, hemos llegado a un lugar que nos puede servir para derrotar a esos moros, a esos musulmanes que quieren convertirse en el imperio y erradicar el cristianismo. Acuérdense, estamos hablando del fin del siglo XV. Si estamos hablando al final de las disputas que hubo en España de parte de las comunidades hispanas católicas con respecto a quienes habían logrado el dominio de la religión musulmana. Era un encontronazo fuerte contra la ampliación del dominio territorial, religioso, cultural y social de las comunidades musulmanas. O sea que hubo ese debate, o sea que ese era el primer elemento. El segundo elemento es, mira, esos pueblos hay que convertirlos porque se enfrentan a millones de seres humanos en nuestro territorio caribeño y latinoamericano. Nosotros tenemos que convertirlos porque si no los cristianizamos, entonces la muerte de ellos no van a ser bendecidos, no van a participar de la vida eterna. Así que no se trata únicamente de encontrar territorios que pueden apoyar en la guerra contra los musulmanes, sino también cómo salvamos a esta gente. Tercero, naturalmente, al salvar a esta gente y poseer estas tierras, también eso puede fortalecer política y económicamente al pueblo nacional español. O sea que hubo distintos elementos, pero lo central en mi libro es las disputas y diálogos que hubo entre líderes teológicos, líderes religiosos, durante el siglo XVI, con respecto a qué significa encontrar esas tierras, encontrar esos pueblos, dominar esas tierras y esos pueblos, y hacer de España
la nación soberana sobre esa tierra. Es decir, generalmente cuando ese tipo de asuntos se discute desde el punto de vista económico y político. Pero ahí también hubo, durante todo el siglo XVI, la discusión religiosa y teológica. Por ejemplo, un Bartolomé de las Casas. Un Bartolomé de las Casas era un sacerdote, luego fue obispo. Y todas sus publicaciones tienen que ver con cuál es la correcta manera de evangelizar, de cristianizar a esos pueblos. Sí, naturalmente, si esos pueblos se consideran tan humanos como los europeos, y si esos pueblos hay que respetar o no la soberanía de ellos, o si hay que por un tiempo ubicarlos en un proceso de servidumbre, obligar una conversión, ya que apinata, y naturalmente el libro también entra otra tercera cosa, ya que se fue dando una especie de colapso demográfico de esas comunidades nativas. ¿Cómo se logra hacer de esas tierras unas tierras que florezcan económicamente, que ayuden económicamente a España, que nos permitan colaboración en la guerra contra los musulmanes? La importación de africanos negros. El proceso de esclavización. Es decir, que el libro trata no solamente del encuentro con la comunidad latinoamericana y caribeña, ese es el principal tópico del libro, pero también está el otro elemento, y era el desarrollo inmenso de la esclavización de africanos para llevarlos inicialmente a las Antillas, luego a toda América Latina y luego entonces también a lo que hoy en día es Estados Unidos de América. Así que entonces la discusión que en mi libro es religiosa y teológica, pero que en otro libro es económica y política, de esa trinidad, de esa trilogía entre europeo blanco, de raíces cristianas, los nativos caribeños y latinoamericanos, las distintas comunidades indígenas nativas y los africanos, los importados como esclavos. Acuérdense, era un tiempo donde la esclavitud no era considerada ilegítima, todo lo contrario. La esclavitud se permitía, incluso la esclavitud, muchos de los que imponían esclavos a otros pueblos derrotados, le decían a esos pueblos derrotados: denos las gracias por esclavizarlos, porque la alternativa de esclavizarlos es matarlos. Y además, y esto era parte del proceso de esclavización, una de las justificaciones que se dio para la esclavización de muchos africanos y traerlos a nuestras tierras es no solamente no los matamos, sino que al traerlos a nuestras tierras los cristianizamos y por lo tanto pueden conocer al verdadero único Dios y pueden lograr su salvación eterna. Y además, al fin y al cabo, aunque sean trabajadores de días intensos, también les suplimos un proceso de modernización, de poder convivir en el futuro. Así que todos esos elementos de encuentro entre España, las comunidades nativas e indígenas en las distintas tierras de Avellana, en distintas tierras de América, más la importación forzada de africanos para esclavizarlos, todo eso está discutido en este libro, en las distintas ediciones de este libro, hasta combinar la importante edición de CLIE. Todo eso está discutido poniendo en el libro
las conversaciones, los diálogos, las disputas incluso que hubo entre los líderes teológicos, religiosos y eclesiásticos del siglo XVI con respecto a qué hacer con esos pueblos. Si es lícito o ilícito dominarlos. Si es lícito o ilícito conquistarlos. Si es lícito o ilícito conquistarlos militarmente. Si es lícito o ilícito evangelizarlos, es decir, prohibirles su religiosidad autóctona e imponerles la religión cristiana. Entonces, todo eso hubo debate, pero debate intenso. No todos los líderes eclesiásticos españoles estaban en el mismo camino. Sobre todo, naturalmente, Bartolomé Las Casas, que hubo un momento que dijo, pero un momentito, ¿estamos realmente aquí para lograr la redención de esos pueblos? ¿El desarrollo de civilización de esos pueblos? Pues en realidad estamos aquí para nosotros enriquecernos más a base del trabajo esclavizado de esos pueblos. Sí, las conversaciones, las disputas fueron intensísimas durante el siglo XVI. Lo que sucede es que buena parte de esas discusiones, a diferencia de lo que generalmente pasa cuando uno prende el televisor para ver las discusiones que hay en estos momentos de política internacional entre las distintas naciones, un elemento fundamental en las discusiones del siglo XVI eran los debates religiosos y teológicos. Acuérdense, el siglo XVI fue un siglo de explosión eclesiástica. Oye, en esta semana pasada estuve releyendo la Biblia de Casildo de Reina, Cipriano y Valera. Es la Biblia que generalmente los protestantes comenzamos a usar desde hace varios siglos. Esas disputas sobre la Biblia tenían que ver también cómo comunidades internacionales podrían evangelizarse. Y no solamente tenía que ver con las confrontaciones políticas y económicas que se estaban dando en el siglo XVI dentro de Europa. Por eso también cuando se habla de la relación entre España y las comunidades conquistadas en lo que hoy en día es América Latina, eso no se puede discutir a rigurosidad, a menos que se lean las discusiones que hubo. Y esas discusiones también eran de distintos matices. Por ejemplo, una discusión teológica. Esos seres que son distintos a nosotros, que no tienen nuestro lenguaje, que no tienen nuestra cultura, son seres ontológicamente inferiores a nosotros los europeos, o son fundamentalmente similares a nosotros. Lo mismo, la conversación sobre los africanos importados en el Caribe y en América como esclavos. ¿Son realmente idénticos a nosotros, europeos, cristianos? ¿O son ontológicamente inferiores? Toda esa disputa filosófica y religiosa se dio en el siglo XVI, y en algunas partes del mundo todavía sigue. En buena parte discutiéndose todavía en lugares de Estados Unidos. Por ejemplo, para mencionar un lugar, hay españoles, hay blancos todavía en América Latina, en diversos lugares italianos, en diversos lugares de Estados Unidos. En diversos lugares de Estados Unidos hay blancos que se consideran ontológicamente superiores a los negros. Y todavía en comunidades latinoamericanas hay latinoamericanos blancos que se consideran superiores a las comunidades indígenas nativas. Esos son disputas filosóficas, pero a veces también disputas teológicas.
Y eso es lo que trata el libro. Todas esas disputas y debates y diálogos intensos que hubo en el siglo XVI sobre quiénes son esos seres que hemos encontrado, que estamos conquistando y evangelizando. Sí, doctor Luis, estoy totalmente de acuerdo con usted y de hecho el libro Historia de la Conquista de América es un viaje histórico, por supuesto, pero también es meternos en lo que son los debates, y fueron los debates y los intercambios de opinión de un lado y de otro sobre todo esto nuevo que venía y que avasallaba un poco lo que era la conquista de América, pero también todas las relaciones de poder y la posición de imperio de España y todo lo demás, y la protección o el proteccionismo del cristianismo, pero no un cristianismo donde uno se pone a pensar en la iglesia primitiva y otro tipo de evangelismo, o esto de evangelización. Uno a veces lo pone en mente como, bueno, la iglesia que va, predica, el que quiere lo recibe y el que no, no. No, acá era una imposición y también mezclándose con intereses económicos, como usted bien lo dijo, ¿no? Y en medio de todo eso, el libro mismo es también un discurso de análisis y de autorreflexión y también de intentar examinarse para llegar a un punto de encuentro, para aprender de la historia, para no volver a cometer los errores del pasado. Un poco viene por ahí como conclusión. ¿Qué le parece, doctor Luis? Sí, me parece muy bien. Lo has concluido perfectamente. Estoy absolutamente de acuerdo. Bueno, doctor Luis, para ir terminando, porque creo que hicimos un análisis somero al punto del libro, desde su autoría también, cuéntele a la gente cómo la gente se puede comunicar con usted en el caso de que quiera llegar a usted para hacer alguna consulta o algo, en medios que sean prudentes, con actitud prudente también de la gente que se quiera comunicar con usted. Bueno, mi primera recomendación a la gente es compren el libro y léanlo. Excelente. Dediquen atención al libro, porque ese es el objetivo de escribir un libro. Y además, ese libro, en la discusión de ese libro, tiene que ver también con cuál es la naturaleza de nosotros, latinoamericanos, caribeños, cristianos. ¿Qué significa esa historia para nosotros? Así que, y el que quiera comunicarse conmigo, pues yo creo que es relativamente fácil, como yo he publicado tanto, poner en Safari, en Google Chrome, lo que sea, Luis Rivera Pagán, y aparecería mi libro, aparece mi correo electrónico, y sí, estoy totalmente dispuesto al diálogo sobre los distintos elementos teológicos que hoy en día discutimos. Porque claro, ahí mencioné al principio las disputas teológicas que hubo en relación a al desarrollo de las armas nucleares ante el temor de una guerra mundial nuclear, y la discusión sobre los argumentos teológicos, las disputas teológicas durante la conquista de lo que es hoy en día el Caribe y América Latina. O sea, son asuntos que hoy en día todavía son importantes. Todavía, hoy en día, cada vez que se va a discutir asuntos vitales para partes del universo, de pronto también se da cuenta uno que entran argumentos religiosos y teológicos, porque es parte de nuestra cultura. Entonces, pues, que quiera conversar conmigo, encontrar mis libros, pues fácil, cuestión poner Luis Rivera Pagán en Safari o en Google Chrome o algo así por el estilo, aparezco. Muy bien, muchísimas gracias Luis Rivera Pagán. Aquí estamos para seguir adelante con la última parte de este video. Como han podido ver, hemos escuchado una exquisita entrevista a Luis Rivera Pagán, el autor del libro Historia de la Conquista de América, Evangelización y Violencia, un libro de Editorial CLIE que está para nosotros, para edificarnos con este tema tan particular que es la historia de la conquista de América. En cuanto al debate teológico
habido en aquel entonces y siguiendo a lo largo de la historia. Si quieren conseguir este libro, desde ya les digo que les dejamos los links de compra en Amazon, que están en la descripción de este video o en el comentario destacado también. Ahora bien, si quieren conseguirlo de manera más práctica y con un descuento en su compra, recuerden que pueden hacer la compra en el sitio de CLIE.es. Claro, porque en el sitio de CLIE.es tenemos el cupón de descuento COMRODO, que podés acceder a cualquier material que superen los $30 comprando 1 o 2 libros o una Biblia de estudio o un comentario bíblico. Con el cupón de descuento COMRODO accedes a un descuento en tu compra y de esa manera tenés la posibilidad de bendecirnos a nosotros y a mi familia y al canal con tu compra. Recuerden que todas las compras desde Estados Unidos, México o España tienen envío gratis, totalmente gratis. Y si estás en otro lado del mundo, podés directamente hacer tu compra. Y si superan los $60 en tu compra, el envío también es totalmente gratis. Es el sitio de CLIE.es. Y recuerden también que si quieren comunicarse con nosotros, comuníquense al número que figura en pantalla y vamos a estar haciendo envíos por DHL a todo el mundo de cualquier material en que podamos servirte con responsabilidad. Y si estás en cualquiera de todos estos países, también podés ingresar a los sitios web de estas distribuidoras para que puedas acceder a la compra de materiales por estos sitios web con el cupón de descuento COMRODO. Recuerden, al finalizar su compra, antes de hacer el pago, ubiquen en el lugar del cupón de descuento la sigla COM-RODO en mayúscula y allí vas a tener un descuento en tu compra y de esa manera, así como en CLIE.es, podés bendecir a nuestra familia y al canal. Gracias por haber disfrutado de la entrevista del autor del libro Historia de la Conquista de América y así vamos a seguir avanzando en lo que va a ser próximamente la reseña, informe y contenido de este libro en particular de Editorial CLIE. No te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo. Y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!